Mis amados, muy buenos días, ¿cómo están? Qué alegría verles, qué alegría estar con ustedes un domingo más. Bendecimos al Señor por la bendición de poder estar juntos, amén. Saludamos a todos nuestros amados que están viendo esto por la transmisión o que ven esto luego por diferido. Que el Señor les bendiga, les guarde y sea Él ordenándolo todo para que puedan estar prontamente acá con nosotros, alabando, bendiciendo al Señor y también siendo parte de la iglesia, amén. Porque la iglesia se vive en comunidad, no se olvide de eso. No por YouTube, no online, en comunidad. Y ahí usted decía un amén bien grande. Eso, muy bien. Mis amados, hoy vamos a continuar con nuestra serie que comenzamos la semana pasada, que habla de el fruto del Espíritu. Amén. Así que creo que el Señor nos va a hablar poderosamente durante estas semanas. Amén. Así que ponga atención, manténgase despierto para que reciba la palabra del Señor y su palabra obre en su corazón. Amén. Una de las cosas que mencionaba la semana pasada es que con la serie de la armadura, el Señor nos hablaba de lo importante es que estemos atentos, ¿verdad? A literalmente el diablo y sus acechanzas. El enemigo de ahí está constantemente buscando estrategias y formas para sacarnos del propósito del Señor. Amén. Para dañarnos, para tocar nuestra fe, y por eso tenemos que tomar la armadura. Amén. Y la semana pasada comenzamos a hablar acerca del fruto del Espíritu. Y cuando hablamos del fruto del Espíritu, vimos esto también la semana pasada a modo de introducción, tenemos que saber que hay también una batalla interna en nosotros. Es la batalla del Espíritu contra la carne. Amén. Entonces tenemos que estar ahí dando batalla en dos flancos. Uno, atentos, velando por todas estas cosas que quiere hacer el enemigo en contra nuestra, pero también tenemos que estar batallando y dando esta batalla contra nuestra carne. Amén. Entonces, como ve, tenemos que permanecer atentos. Nuestro caminar de fe, el caminar del cristiano, no es para andar despistado, ¿sí? Tenemos que estar atentos. Como decimos coloquialmente, vivitos. Espiritualmente vivitos. ¿Sí? Si andamos ahí dormidos, exactamente, ¿verdad? Si andamos ahí dormidos, nos lleva, ¿verdad? Nos lleva el quehacer, los afanes, las artimañas del enemigo. Así que quiero que comencemos y leamos de inmediato nuestros versos que nos van a estar acompañando esta semana. Así que vamos a Gálatas capítulo 5 y vamos a leer desde el 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a parar hasta ahí. La semana pasada entonces iniciamos esta serie recordando una convicción que quiero reafirmar antes de continuar. El fruto del Espíritu, que es lo que acabamos de leer, ¿sí? Aquí en los versos 22 y 23, no es una lista de virtudes cristianas que tenemos que esforzarnos por alcanzar, ¿sí? Ni un conjunto de cualidades que necesitamos añadirle a nuestra personalidad porque entonces vamos a vernos más cristianos. El fruto del Espíritu, amados, es el carácter mismo de Cristo. Es el carácter mismo de Cristo. De eso nos habla el fruto del Espíritu.
de Cristo y su carácter en nosotros. Carácter de Cristo que el Espíritu Santo, ¿sí?, comienza a formar progresivamente en nosotros. Y esta premisa cambia por completo la manera en la que nosotros leemos estos versos y en la que leemos justamente este capítulo de Gálatas, Gálatas 5. Hoy día vamos a hablar de esta primera característica que tiene el fruto del Espíritu. Recuerda que no son los frutos, es el fruto, ¿sí? ¿Qué es el amor? El fruto del Espíritu parte con el amor. Pero esta mañana no tengo la intención de que respondamos la pregunta, ¿qué es el amor? Lo hemos hecho en otras oportunidades. No tengo la intención de que hagamos un análisis filológico de la palabra, que no está mal, podemos hacerlo. Pero lo que yo quiero que hoy día podamos responder es qué clase de amor produce el Espíritu Santo en nosotros. No que hagamos una mera definición de lo que es el amor. Amor, ágape. Y nos quedamos con eso. Está bien. La palabra misma nos alumbra y nos habla muchas cosas. Pero quiero ir a esta siguiente derivada. ¿Qué clase de amor produce el Espíritu Santo? Y para responderla, no vamos a comenzar en Gálatas, que es donde estamos, sino contemplando, mirando a Jesús. Porque si alguien preguntara cómo ama a Dios o cómo es el amor de Dios, nuestra respuesta inmediata no sería ir a buscar el diccionario y encontrar la definición del amor o de cómo ama a Dios. Lo que deberíamos hacer es abrir los evangelios y ver a Jesús. Y al ver a Jesús, entonces encontramos la respuesta a esa pregunta. Mirar a Cristo. ¿Cómo Él ama? Porque para nosotros el amor no está entendido en una mera idea, sino en una persona que es Cristo. Cristo. Entonces quiero que me acompañen a Juan capítulo 13. Versículo 1. Dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús, estoy en la NTV, amigos. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Mira esta escena. Ocurre antes de la cruz, la noche antes de la cruz. Y Jesús sabe con exactitud lo que va a pasar. ¿Sí? Recuerda que a Jesús esto no lo pilla por sorpresa. Él sabe lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Usted también lo sabe. Judas lo va a vender. Pedro lo va a negar 3 veces. Los discípulos van a huir. Y él mismo va a tener todos los padecimientos que ya conocemos hasta que muera en la cruz. Eso es lo que se viene para él. Y Jesús, sabiendo todas estas cosas, sabiendo todo lo que iba a acontecer en unas horas más, nos dice Juan acá en el Evangelio que Jesús los tomó a todos, los reunió, no para reclamarles su falta de fidelidad y su traición. Empieza a pasarles la cuenta, ¿verdad? Bueno, chiquillos, gracias por venir a esta última reunión. Comencemos. Judas, me vendiste. Pedro, juraste fidelidad, me vas a negar. Los demás quisieron estar conmigo y corrieron. No hace eso Jesús. ¿Sí? Mira lo que dice el texto. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Mira qué bello. Y acto seguido, vamos a ver, pero Jesús se levanta de la mesa, se ciñe una toalla, va a llenar una vasija con agua y va a lavar los pies de sus discípulos. Ahí mismo en el 13 saltemos al 34.
Dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Jesús les lava los pies a los discípulos, sabiendo que lo van a dejar, lo van a traicionar. Jesús lava los pies de Pedro, que sabe que lo va a negar y ya se lo ha anticipado. Lava los pies de los demás sabiendo que lo van a abandonar. Los pies de Judas. Y esto nos tiene que hablar, amados, porque nosotros solemos amar siempre en correspondencia. ¿Sí? Amamos cuando encontramos razones para hacerlo. Pero Jesús nos muestra acá que ama aún conociendo perfectamente las faltas, las debilidades, el fracaso, la traición de quienes tiene delante. Entonces la escena no es así simplona, porque siempre tenemos que traerlo a esta reflexión. Nosotros, con nuestros camaradas, con nuestros panas, sabiendo que nos van a traicionar, ¿habríamos hecho eso? Difícilmente lo hubiésemos hecho. Pero mira cómo termina además Jesús todo esto, diciendo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y esa expresión, como yo os he amado, es la puerta de entrada para todo lo que Pablo después va a decir aquí en Gálatas capítulo 5. Cuando el apóstol Pablo escribe el fruto del Espíritu es amor, no está pensando en cualquier clase de amor, o en lo que a nosotros se nos ocurre que es el amor, sino precisamente en este amor que acabamos de contemplar en esta escena en Juan capítulo 13. Un amor que sirve, un amor que se entrega, un amor que no está pensando en la retribución, un amor que busca el bien del otro aunque le cueste. Y esa va a ser la gran verdad esta mañana, amados. Que el Espíritu Santo, en esta obra que hace en nosotros, cuando hablamos del amor, no se trata de que va a producir personas que son un poquito más afectuosas cada vez, que nos volvemos un poquito más cariñosos. Igual hágalo. ¿Sí? No cuesta nada. Y también es un acto de amor. Pero no es eso solamente, sino que nos comienza a transformar en personas, en hombres y mujeres que aman como Cristo, que son capaces de amar de esta forma. Y antes de mirar ese amor en detalle, es importante que podamos responder una pregunta previa. ¿Por qué Pablo comienza a hablar del Espíritu con el amor? El fruto del Espíritu, con el amor. Lo podría haber hecho con cualquier otro, pero parte con el amor. El fruto del Espíritu es amor. Y en parte podemos decir que esto es así. Pablo comienza con el amor porque el amor es evidencia de una vida verdaderamente libre. Volvamos a Gálatas, capítulo 5, y leamos el versículo 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Escucha lo que dice, la fe que obra por el amor. Nosotros normalmente tomamos Gálatas, vamos al capítulo 5 y nos vamos derechito ahí al versículo 22, ¿cierto? Y ahí nos ponemos a hablar del amor y decimos, el fruto del Espíritu es amor, ¿cierto? Es como el versículo que no sabemos de Gálatas. Pero Pablo no escribió ese versículo aislado, es parte de toda esta epístola, de todo un mensaje que él está entregando, que en parte fue lo que vimos la semana pasada. Y él viene desarrollando una idea desde mucho antes y todo el capítulo 5 apunta hacia el amor. Y mira lo que dice el versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
Mira qué importante. Esto Pablo lo escribe con mucha intención porque los judaizantes, ¿cuál es el mensaje que traían? La salvación, la fe en Cristo no es suficiente, es necesaria también la ley. Pero es necesaria la marca de la ley, que es la circuncisión. Esa es la marca que ellos están buscando que tuviesen todos aquellos que estaban siguiendo a Cristo, ¿sí? Además de la fe, necesitan circuncidarse. Pero Pablo va a responder que lo que distingue al verdadero creyente no es la circuncisión, no es esa marca física. La verdadera marca es espiritual. ¿Y cómo es? Es una fe, pero que está expresada en el amor. Entonces la marca efectivamente es la fe. Pero no dice cualquier fe, dice la fe que obra por el amor. Mira qué bonito. La fe que obra por el amor. Entonces la fe, amados, el amor, este amor que está vinculado a la fe, no es un tema secundario, sino que es evidencia del Evangelio. El amor, así como la fe, va a ser marca de que nosotros hemos conocido a Cristo y hemos recibido el Evangelio. Ahí mismo en el capítulo 5, el versículo 13 dice así: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos, de nuevo, ¿qué? Por amor los unos a los otros. Pablo insiste entonces. Mira qué interesante lo que dice. No uséis la libertad como ocasión para la carne, y como que podríamos pensar que lo lógico es que hubiese dicho, sino que úsenla para lo espiritual, ¿verdad? En esta disyuntiva que hay entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Pero no dice eso, dice, no uséis esta libertad para la carne, como ocasión para la carne, sino servíos. Servíos por amor los unos a los otros. Este verbo servíos, de alguna forma nos devuelve a la escena del aposento alto. El amor que está describiendo aquí Pablo no es el amor sentimental. No es ese amor, digamos, permítame decirlo así, ese amor fácil. Porque hay gente que es fácil amarla y otra que es difícil. De eso no está hablando el texto. De esas personas que todos ustedes tienen en su vida, ¿ves? Claro, para eso necesitamos la fe, ¿sí? Porque amar es un mandato del Señor. Amén. Entonces nosotros, no, no lo amo porque me cae mal. No, tenemos un mandato de amarlo. Y para eso el Señor nos dejó los recursos para hacerlo. Amén. Entonces de nuevo nos devuelve ahí al aposento alto, ¿sí? Porque nos está hablando de este amor que se inclina, este amor que se rinde, este amor que renuncia a sus propios privilegios para amar a otros, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de la libertad, amado? Y es porque la verdadera libertad cristiana no consiste en vivir para uno mismo, ¿sí? Sino en quedar libre para amar y servir a otros. Mira, el contraste que plantea Pablo con respecto a vivir para la carne es el amarnos unos a otros, servirnos, servíos por amor unos a otros. Pablo viene hablando de la libertad y dice servíos unos a otros. Y ahora sí nos sirve la palabra. Y la palabra para servir ahí es una palabra que deriva del doulos, que es esclavo. Básicamente nos llama a eso. Un amor que es como hacernos esclavos del otro. Esto todo en el contexto, por favor, ¿sí? No llegue a la casa diciendo, me hago tu esclavo, ¿sí? No, en el contexto de lo que estamos hablando, de ese nivel de servicio, digo, ¿sí? Entonces, mientras el mundo dice, soy libre cuando nadie me exige nada, ¿verdad? Pablo responde, eres libre cuando tú puedes amar sin pensar primero en ti. ¿Ves? Ese es el amor.
Y esa clase de libertad solamente puede producirla el Espíritu Santo en nosotros. Después en el verso 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sigue hablando del amor. Imagínense que este mensaje lo están escuchando los judaizantes que se infiltraron ahí en la comunidad de Galacia. Y miren lo que le está diciendo. ¿Sí? Toda la ley está cumplida en esta sola palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces toda esta discusión sobre la ley encuentra su verdadero cumplimiento en una sola palabra. Amar. Amarás. ¿Sí? Y no es que Pablo esté despreciando la ley, sino que la enfoca. ¿Sí? La ley siempre apuntó a un pueblo que refleja el carácter de Dios. Y cómo Dios es amor, una vida que es transformada por el Espíritu Santo va a cumplir, ¿cierto? Aquello que la ley por sí sola jamás pudo cumplir. Y luego en el 15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Y mira qué doloroso contraste ahora pone, ¿sí? Nos habla de mordernos y comernos unos a otros. La discusión doctrinal para la iglesia de los Gálatas había llegado a ese punto. Destruyendo la comunión, destruyendo la comunidad. Pablo escribe esta epístola para salvar justamente esta comunidad que está en esta tremenda crisis. Entonces, los creyentes estaban tan ocupados mostrando quién tenía la razón que habían dejado de amarse, literalmente. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso, amados, de no transformarnos en una iglesia que conoce muy bien la doctrina, pero donde nadie sabe tratarse con amor. Que podemos defender la sana doctrina con precisión, pero herimos y arrasamos con nuestra boca a quien se nos ponga por delante. Ser líderes que conocen bien la palabra, que conocen bien las escrituras, pero que no saben lavar los pies de sus hermanos, como nos enseñó el Señor. ¿Sí? Y precisamente por eso, la primera característica, digamos, del fruto del Espíritu es el amor. Porque, amados, donde el amor desaparece, la iglesia puede seguir reuniéndose, puede seguir predicando, puede seguir alabando, pero deja de parecerse a Cristo. Y si nos dejamos de parecer a Cristo, no tiene ningún sentido lo que hacemos. ¿Amén? Entonces, después de todo esto es que el apóstol Pablo llega al versículo 22, si podemos decirlo así. Más el fruto del Espíritu es amor. Entonces el amor no aparece acá primero porque sí, ¿ves? Ya hace rato venía Pablo hablando acerca del amor. Y Pablo lo plantea como esta respuesta al problema que la carne había producido. La carne divide y el Espíritu une. La carne exige, pero el Espíritu sirve. La carne busca su propio beneficio, su propio interés, pero el Espíritu forma este carácter sacrificial de Cristo en nosotros. ¿Amén? Por eso el amor no tenemos que entenderlo como la primera cosa que se le ocurrió al apóstol Pablo para explicarnos el fruto del Espíritu, sino la primera evidencia visible de una persona que verdaderamente está caminando con Cristo. El amor. Amor. Y de alguna manera la carne tiene la forma y la habilidad y la capacidad de falsificar este amor. ¿Sí? Usted sabe, hoy día se habla mucho del amor. Todo es amor. Amémonos unos a otros. Tienes que amar. Y hay una idea de el amor entendida como yo vivo como yo quiero. ¿Cierto? Básicamente. Entonces, si tú amas, tienes que dejar que el otro haga lo que quiera. Pues si no, no lo amas. Esa es la idea. Bien simplona, pero básicamente eso.
Y así esta narrativa está en todos lados. Y nos hablan las películas de esto, nos hablan las canciones de esto en general. Sin embargo, la Biblia responde con claridad que no todo lo que el mundo llama amor es el verdadero amor. ¿Sí? Porque el amor, de nuevo, nosotros lo encontramos en Cristo. Entonces, de alguna manera tenemos que entender que la carne también sabe amar, pero en sus formas, pero sabe amar. Y nosotros tenemos que saber reconocer eso, porque antes de conocer a Cristo, nosotros también, en la manera en la que podíamos, también amábamos. ¿Sí? Una mamá que no conoce a Cristo, en sus formas, ama a sus hijos, ¿cierto? Un esposo que no conoce al Señor también puede amar en sus formas a su esposa. Dos amigos que no conocen a Cristo también en sus maneras pueden ser tremendos amigos y mostrarse un amor muy grande. En su medida, digo. ¿Sí? La diferencia, entonces, no está en que unos amen y otros no, sino en el origen de ese amor, la motivación de ese amor y el propósito de ese amor. Esa es la cuestión. Porque la carne, amados, aunque parezca noble, generosa, sacrificada, siempre, de alguna manera, termina girando alrededor del yo. Del yo. Por eso el amor de la carne tiene esta característica, la negociación. La negociación. Entonces, en algún momento de estas relaciones donde no está Cristo, hay frases como esta: yo hice tanto por ti. Porque usted sabe que el amor fluye mientras las cosas estén bien. Pero cuando llegan los conflictos, ahí es donde se prueba el amor. ¿Sí? Pero cuando el amor está en la carne, aparecen esas frases: yo hice tanto por ti, yo te lo di todo. Yo le di todo por ti, lo di todo en la relación. Después de todo lo que hice por ti, ¿me tratas así? Mientras me trates así, yo no voy a cambiar. Cosas así. Entonces, ¿qué hay ahí? La negociación, ¿ves? Un amor calculador que lleva las cuentas para ver cómo después pasa la factura. Y básicamente esto es: yo doy siempre que tú también me des. Así funciona. Pero el amor de Cristo no funciona así. Amén. De nuevo, Jesús lavó los pies de sus discípulos sabiendo y antes de que lo traicionaran, lo negaran, huyeran, lo dejaran solo. Los mismos que habían dicho: Señor. Bueno, a eso Jesús, sabiéndolo todo lo que iba a pasar, les lavó los pies. Entonces vemos que Jesús nos enseña cómo amar. No es este amor calculador, frío, negociador, condicionado a la respuesta del otro, sino determinado, amados, por el amor del Padre. Entonces la carne, ¿qué hace? Ama según el mérito del otro. Y Cristo ama según la gracia del Padre. Y esa es la diferencia, amados, del amor que nosotros tenemos que saber dar. Lucas 22, 24. Lucas 22, 24 dice así: esta es la disputa de quién es el mayor. Entonces dice: después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Este amor, entonces, de la carne también tiene esta característica de que busca ser servido. Entonces, mientras Jesús, recordemos esto, tomaba la toalla, los discípulos estaban discutiendo quién iba a ser el mayor. ¿Sí? Muy espiritual la conversación. Y mientras Cristo se arrodilla para lavar sus pies, para hacerle este acto de amor con todo lo que significaba ese acto, ¿verdad?, en el primer siglo, ellos están buscando reconocimiento. ¿Quién va a ocupar el primer lugar?
Y esa dinámica, vamos, también se nos puede repetir a nosotros, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Servir esperando reconocimiento, ayudando siempre esperando que nos reconozcan grandemente lo que hacemos. El perdón lo condicionamos a que cambien rápido. Damos esperando recibir. Entonces la carne siempre encuentra la forma, vamos, de ponerse nuevamente en el centro. Y el centro le pertenece a Cristo. Amén. Por eso estos amores que están centrados en uno mismo se agotan rapidito, ¿ves? Porque los amores que perduran son estos amores que están anclados en el amor de Cristo, que Cristo nos enseña. En Mateo 16, versículo 24, dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Reina Valera dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. De alguna manera, vamos, la mayor falsificación del amor de la carne no es el odio, ¿verdad? Que es como sería este contraste, amor-odio, sino que es el egoísmo. Este egoísmo disfrazado de amor. De nuevo es lo que la cultura nos llama a hacer, ¿cierto? Amarnos a nosotros por sobre todas las cosas, lo más importante es que seamos felices. Hagamos lo que nos hace sentir bien. Y esa narrativa se nos filtra también a nosotros en la iglesia, amados. Pero Jesús nunca nos dijo que nos negáramos a amar, ¿sí? Aquí nos dice, el que quiera ser o el que quiera venir en pos de mí, niéguese a amar, ¿sí? Dice, niéguese a sí mismo. El verdadero amor, amado, siempre implica una renuncia, un despoje. Ese es el verdadero amor. Esa es la marca. El verdadero amor implica una renuncia. No una renuncia a la verdad, no a la santidad, no a la justicia, sino al ego, al yo. Eso es lo que tenemos que crucificar y crucificar cada día. El amor de Cristo nunca deja de decir la verdad. Pero cuando la dice para restaurar. ¿Sí? No para destruir. No podemos andar, como de nuevo, avasallando ahí por la vida en pos de la verdad. Pero necesitamos decir la verdad. El amor de Cristo corrige para salvar, no para humillar ni avergonzar. El amor confronta, pero es para ganar al hermano. Ese es el amor. Ese es el amor de Cristo. Y de alguna manera este balance, ¿ves que hay? Es imposible para la carne. Eso de nuevo es fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y aquí es necesario que aclaremos evidentemente algo importante. Hablar del amor sacrificial de nuevo no es soportarlo todo. Que hagan lo que quieran con nosotros porque, bueno, tengo el amor de Cristo. ¿Sí? Entonces pisotéenme. No, ese no es el amor. No es el amor de Cristo. No habla de eso. Tampoco el amor de Cristo es nunca confrontar o aprobar cualquier cosa que se hagan porque, bueno, te amo. Los evangelios mismos son muestra de eso. En Mateo 16, 23, Jesús ama profundamente a Pedro, todos lo sabemos, ¿verdad? ¿O no? ¿Amén? ¿Que Jesús amaba a Pedro? Pero cuando Pedro, ¿verdad?, en su ímpetu quiere sacar con sus palabras del propósito de Cristo, que es la cruz, ¿quién le dice? Quítate delante de mí, Satanás. Jesús.
El amoroso, de ojitos verdes, de ojitos azules, rubio, blanco. Ese Jesús, el que viste en las películas en Semana Santa, ese le dijo eso a Pedro. Apártate de mí, Satanás. Le digo yo eso a usted y me funa al tiro. Llega a la casa a buscar el video de inmediato. Me voy funadísimo, ¿verdad? Pero este es Jesús, ¿ves? Lo que le dice a su amado Pedro: quita delante de mí, Satanás. En Juan 8:11, por ejemplo, Jesús ama a la mujer sorprendida en adulterio, pero le dice: vete y no peques más. En Marcos 10:21, del joven rico, ¿se acuerda la historia del joven rico? Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino? Y dice el texto ahí que Jesús, mirándole, le amó, y precisamente porque lo amó, le dijo la verdad que necesitaba oír. ¿Y qué le dijo? Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y qué dice el texto? Que el hombre se puso triste y se fue. Y los versículos que vienen no dice que Jesús lo salió siguiendo y le dijo: no, perdón, joven rico, ven, vuélvete. Me equivoqué, no quise decir eso, porque tú sabes que aquí amamos a todos. No, después les dice a los discípulos por qué es difícil que los ricos entren al reino de los cielos. Eso es lo que pasa después. En Juan 1:14, por eso Juan lo describe como lleno de gracia y verdad, porque nunca está una sin la otra. Entonces, amados, el amor de Cristo nunca sacrifica la verdad para evitar un conflicto, pero tampoco usa la verdad para destruir a las personas que tiene a su alrededor. Siempre une verdad y gracia, santidad y misericordia, justicia y compasión. Es el amor de Cristo, es el amor que nosotros tenemos que practicar, amados. Amén. ¿Cómo produce el Espíritu entonces en nosotros? Permaneciendo en Él. Juan 15:5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos permanecer, amados, en Cristo. Permanecer en el Señor. Porque esto no viene de nuestros esfuerzos morales. No viene de nuestros esfuerzos por decir: ya hoy, mañana voy a amar más. Mañana voy a amar más a mi esposa. Mañana voy a amar mejor a mis hijos. Vamos, esto es un fruto. Y el fruto no se fabrica. Por eso Pablo hace muy bien el contraste. Dice: obras de la carne y fruto del Espíritu. Es un fruto. Por eso la conexión entre Gálatas 5 y Juan 15 es maravillosa. Mira lo que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No podemos llevar fruto sin permanecer en Cristo. Cristo es la vid. Este amor es resultado de permanecer en Cristo. ¿Y cómo permanecemos en Cristo? Amados, buscando al Señor, escudriñando su palabra, orando, alabándolo, estando en Él, con Él. Hablamos tanto, ¿verdad?, desde nuestra posición cristiana evangélica, de la relación con Dios. Hoy no somos religión, somos relación. ¿Y qué relación tenemos, amados? ¿Cuál es nuestra relación con Cristo? Amados, el fruto del Espíritu nos habla de madurez. Y nosotros necesitamos como iglesia madurar. Amados, no vamos a madurar si no permanecemos en Cristo. No vamos a madurar si nuestra comunión con el Señor es la oración que hacemos en la noche quedándonos dormidos. No vamos a madurar en Cristo si nuestro único esfuerzo
por tener comunión con Cristo es dar las gracias que damos por los alimentos y que, por cierto, ya no sabemos de memoria, entonces siempre la misma. Necesitamos permanecer en Él. Necesitamos permanecer en Él. Hermanos, necesitamos que su palabra tenga valor para nosotros. Necesitamos disfrutar y gozarnos en estar con Él. Aprender a gozarnos y amar nuestros tiempos de oración. Amados, eso es ser alguien espiritual. Recuerda lo que te explicaba la semana pasada. Ser espiritual no es ser un místico. Ser espiritual es alguien que tiene el fruto del Espíritu. Eso es ser alguien espiritual. Ser espiritual es una persona que vive el amor. Es una persona que sabe permanecer en paz en medio de las dificultades. Es una persona que sabe tener gozo cuando las circunstancias aprietan. Que es benigno cuando cosas difíciles están pasando para pensar. Que es benigno en pensar hacia los demás. Que es fiel, que permanece, que tiene una vida de fe. Eso es ser espiritual. Ser espiritual no es de nuevo andar viendo demonios por todos lados. Tenemos que aprender la diferencia entre esas dos cosas, amados. Y no estoy diciendo que los dones del Espíritu están mal. Yo creo que los dones están vigentes, pero necesitamos, amados, madurar en nuestra vida espiritual. Despojarnos de estas vestiduras antiguas y vestirnos del nuevo hombre, como decía Pablo a los Efesios. Que si queremos realmente ser efectivos como iglesia, los que ya somos parte de la iglesia, tenemos que madurar. Y no ser como nos decía el mismo apóstol, estar echando el fundamento una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Y cómo vamos a ver esto, amados? En nuestras vidas, no porque en 2 o 3 meses más sabemos mucho más doctrina y teología, que tampoco está mal, sino porque mostramos este fruto. Y este fruto es visible. Este fruto es visible. Por eso es un fruto. ¿Y cómo se ve este fruto? Con esto voy a terminar rápido. En Mateo 7:16 Jesús dijo algo muy sencillo: por sus frutos los conoceréis. Los árboles, amados, no tienen que anunciar qué clase de árbol son. Tú no necesitas ser un experto, bueno, depende. Pero en general no tienes que ser un experto para identificar un árbol. Cuando ya tiene fruto, tú lo vas a mirar y vas a saber qué es. Claro, antes de que aparezca el fruto, no sabes, a no ser que conozcas su hoja, la forma que toma. Pero un árbol que ya tiene fruto, tú lo vas a ver y vas a decir: este es un naranjo, porque tiene naranjas. Este es un manzano, porque tiene manzanas. Y así. El árbol no lo anuncia, el fruto habla por ellos. Y lo mismo ocurre con nosotros, amados. Nosotros no tenemos que andar gritando: mira qué espiritual soy. Oye, yo soy espiritual. Ojo conmigo que soy espiritual. Cuidado cómo me hablas porque yo soy espiritual. No, amados. Tú eres porque amas, porque tienes paz, porque tienes templanza, porque tienes dominio propio. Él es espiritual. Ese es espiritual. Porque puedes ser un místico loco y andar viendo todo y tu vida es un desastre y no eres espiritual. Eres un místico. Madura. Amados, hay básicamente 3 terrenos donde el amor se hace evidente. Número 1, el hogar. El hogar. Mira, es relativamente fácil para nosotros aquí aparentar porque nos vemos ¿cuánto? 2 horitas y aquí sí podemos mostrarnos espirituales, la alabanza, levantar las manos, cantar, me arrodillo, lloro, me tiro de guata y parezco muy espiritual, ¿cierto? Y los de atrás dicen: ¿cómo alaba? ¿Cómo alaba ese hermano? Y no digo que eso esté mal. El tema es cuando esta cuestión es una mera apariencia, ¿ves? Pero en la casa es el problema, ¿ves? Cuando hacemos toda esa casa y cuando llegamos a casa, los que viven con nosotros, no es precisamente con eso con lo que conviven, ¿ves? Y ahí es donde está el problema, ¿sí? Pero que en la casa nadie nos aplaude, nadie se va a andar sorprendiendo con lo que hacemos. A veces tampoco ni siquiera nadie nos observa y nadie espera una buena imagen de nosotros. Y por eso ahí es donde, amados, nosotros tenemos que permitir y tenemos que avanzar para que
el fruto del Espíritu comience ahí a obrar el amor de Cristo, ¿sí? Un esposo deja de preguntarse entonces, ¿qué está haciendo ella por mí? Y comienza a preguntar, ¿cómo puedo yo servirla mejor? No llega el domingo después del culto enojado porque no está listo el almuerzo, sino que llega diciendo, ¿qué puedo hacer yo para alimentar a la familia? Y todas las mujeres dijeron, y a la salida me da la gracia. Se ríe. Una esposa deja de vivir haciendo cuentas de quién ha dado más y comienza a alegrarse buscando el bien del otro. Para los que somos papás, amados, dejamos de corregir a nuestros hijos porque solamente queremos que se porten bien o solamente porque no queremos que nos avergüencen cuando estamos en público, y nuestra corrección es porque realmente queremos que en ellos se forme el carácter de Cristo. Los hijos dejan de obedecer a los padres solo porque es su obligación hacerlo, y se lo hemos dicho muchas veces, sino porque aman al Señor y entienden que eso es honra delante de Él. El segundo terreno es la iglesia, ¿sí? Y no olvidemos que Pablo está justamente hablando y enviando esta carta a la iglesia, a la comunidad, ¿sí? Pero ahí nosotros tenemos que aprender a amarnos, amados, ¿sí? ¿Y cómo vemos eso? Cuando tenemos una actitud siempre conciliadora, cuando estamos siempre con la disposición a entregar el perdón, cuando pensamos bien con respecto al otro y cuando permanecemos con nuestro corazón con la predisposición a no tomar ofensa por cualquier cosa que nos hacen. Eso nos ayuda ¿a qué? A caminar en ese amor genuino de Cristo con la iglesia. Amén. Y el tercer terreno, que quizás es el más difícil, es cómo respondemos a quienes nos hieren o nos han hecho mal. Porque de nuevo, mientras las cosas están bien, es fácil amar. Cuando no ha habido un conflicto entre nosotros, es fácil que nos amemos. Si el tema es cuando pasa algo, cuando me dijo algo que no me gustó, cuando hizo algo que derechamente a lo mejor me hirió, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? Ahí es donde tenemos que expresar el fruto del amor, o el fruto del Espíritu en el amor. Porque nuestra carne inmediatamente nos llama ¿a qué? A la venganza. ¿Sí? Ah, me dijo esto, bueno, le digo de vuelta al tiro nomás. Lo arreglamos fácil. Porque nos ponemos en esas posiciones, ¿verdad? Ah, si me hacen mal, ya, yo le devuelvo también. ¿Qué tanto? Total, Dios igual pues me ama. Cuando tenemos todo atravesado. Pero no funciona así. El Espíritu comienza a producir otra respuesta que no es ingenua y tampoco es permisiva, sino que es semejante a la de Cristo, amados. Una respuesta que busca restauración antes que venganza. Una respuesta que es con templanza, que es meditada delante del Señor, ¿sí? Que está dispuesta a perdonar, pero con esta reflexión previa de que perdono porque Dios me ha perdonado primero a mí. Entonces yo no puedo negar el perdón, sino que lo entrego de inmediato, ¿sí? Que no alimenta el resentimiento, porque entiende que el resentimiento nunca libera lo que hace la ofensa, sino que nos esclaviza todo el tiempo. Y eso es obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Porque de base, en nuestra carne somos vengativos y queremos pagar mal por mal, ¿sí? Pero por eso comienzan a cambiar estas respuestas cuando nosotros tenemos al Espíritu en nosotros. Y ahora esto no lo estoy diciendo en la iglesia solamente, que podría pasar, pero en tu casa, en tu trabajo, en tu universidad, donde sea que estás. Cuando vas manejando, ¿verdad?
y se te cruza alguien, es imprudente, ¿sí? Te agarran a bocinazos. Y ahí que tiene que aflorar en nosotros el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Ve que estas cosas se ven en cosas sencillas, amados. Pero ahí es donde realmente mostramos qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Como este ejemplo que es tan popular, ¿verdad? Amados, tú sabes lo que tiene la esponja cuando la aprietas. Si tú quieres saber qué tiene la esponja, la aprietas y sabes. Si tiene agua, tiene detergente, el agua está limpia, está sucia. Es cosa que la aprietes y vas a ver qué tiene. Esto es lo mismo. Necesitamos un poquito de presión para saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Amén. Entonces, amados, de nuevo, quiero traerlos al aposento alto, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el Señor? Sirve. ¿A quiénes sirve? A sus discípulos, a sus amados. Pero esos amados que caminaron con Él, que comieron con Él, que durmieron con Él apatotados, esos mismos, en unas horas más, lo iban a traicionar terriblemente. ¿Y qué hizo el Señor? Les lavó los pies. Les lavó los pies. Y así tiene que ser, amados, nuestro amor. En nuestra casa, con nuestros esposos, con nuestras hijas, con nuestros hermanos, con los hermanos en la fe. Eso es un amor verdadero, amados. Y eso, de nuevo, muestra verdadera espiritualidad. Eso es verdadera espiritualidad. Lo demás es don del Espíritu Santo. Pero esto, amados, que también es sobre el Espíritu Santo, requiere algo de nosotros, que es buscarle y permanecer. El llamado en Juan, capítulo 15, es a nosotros, permanezcan. Ustedes permanezcan. La obra en nosotros la hace el Espíritu Santo, nuestra tarea es permanecer. Por eso recuerda lo que les enseñé en nuestra serie de los atributos. Nuestro caminar de fe y conocer a Cristo es sencillo, pero es exigente. Todos lo pueden hacer, es fácil, permanecer. No todos están dispuestos a la exigencia de permanecer. Amén. Amén.